Desde las colinas silenciosas de Belén, donde el viento acariciaba la hierba y las ovejas pastaban tranquilamente, emergió la historia de un muchacho que sería recordado por generaciones. David, el menor de 8 hermanos, un simple pastor, un niño apartado de las grandes conversaciones de los adultos. Mientras sus hermanos caminaban con paso firme hacia la batalla y los deberes del reino, David permanecía con su rebaño, cantando a Dios bajo la luna y tocando su arpa en los amaneceres. No era un escenario glorioso, pero era en ese lugar secreto donde Dios moldeaba su carácter, su obediencia, su fe. Allí, entre piedras y polvo, David aprendió a proteger a los más indefensos. Cuando un oso vino a tomar una de sus ovejas, él no huyó. Cuando un león se abalanzó sobre el rebaño, él lo enfrentó. Nadie vio esas batallas. No hubo aplausos, solo Dios y él. Y fue allí donde David entendió que los verdaderos guerreros se forjan en lo oculto, que los grandes llamados comienzan en la fidelidad de lo pequeño, porque Dios no mira como el hombre. Donde el ojo humano ve fragilidad, él ve propósito. Donde otros ven un niño insignificante, él ve a un rey en formación. Un día, el profeta Samuel, guiado por el Señor, llegó a la casa de Isaí. Uno a uno los hijos mayores pasaron frente a él, altos, fuertes, con apariencia de líderes, pero ninguno era el escogido, porque el llamado de Dios no depende de apariencia, posición o influencia, hasta que llamaron a David, que cuidaba ovejas en el campo. Y fue entonces, ante la sorpresa de todos, que el aceite corrió por su cabeza, unción, promesa, destino. Pero no fama inmediata, no coronación instantánea, solo una señal de que lo imposible se haría posible. En el tiempo perfecto de Dios, porque no fue coronado ese día, no. El camino hacia el trono no comenzó en un palacio, sino en cuevas, huidas y traiciones. Porque a veces, antes de recibir la corona, Dios permite el quebranto. Porque la formación de un rey no se logra en tronos dorados, sino en noches de soledad, en lágrimas derramadas en el silencio. En oraciones que nacen desde lo más profundo del alma. David tuvo que enfrentarse a gigantes externos y también internos, miedo, inseguridad, dolor, injusticia. Pero todo eso lo acercó más a Dios. Cuando Goliat desafió al ejército de Israel, David, apenas un adolescente, se presentó con una honda y 5 piedras lisas. No confiaba en su fuerza, confiaba en el Dios que lo había librado del oso y del león. Con un solo disparo, derribó al gigante y con él el miedo de toda una nación. A veces, lo que se necesita no es más experiencia, sino más fe. Una fe simple, pura, inquebrantable, no en sí mismo, sino en el Dios que nunca falla. David fue llamado al palacio de Saúl no como rey, sino como músico. En cada nota que tocaba calmaba los tormentos del rey, mientras su propio espíritu se fortalecía en secreto. Porque mientras servía a otro, Dios preparaba el terreno para lo que vendría. Pero la envidia no tarda en aparecer cuando el favor de Dios se manifiesta. Saúl, al ver que Dios estaba con David, intentó matarlo. Y David huyó. Cuevas, desiertos, traiciones. Incluso sus propios amigos dudaron de él. Pero también tuvo encuentros con Dios, revelaciones divinas, momentos de poesía del alma. Fue allí donde David escribió muchos de los salmos. Esos que hoy aún consuelan a millones. Textos nacidos en el quebranto que siguen sanando corazones. Años después, finalmente David fue coronado. Pero no fue la corona lo que lo definió, fue su corazón, un corazón conforme al de Dios. Amaba la presencia divina. Danza, cantaba. Lloraba ante el arca del pacto. No era perfecto. Cayó, erró, pecó. Pero siempre volvía quebrantado, suplicando misericordia. Y Dios lo perdonaba. Porque lo que él busca no es perfección, sino rendición. Porque el que se humilla será exaltado. David conquistó ciudades, unificó Israel, escribió salmos, guió al pueblo. Pero sobre todo, vivió con el anhelo constante de que Dios estuviera cerca. Su vida fue una mezcla de gloria y fracaso, de batalla y adoración, de lágrimas y victorias, y de esa mezcla nació una nueva historia, la de su hijo Salomón.
hijo de David con Betsabé, una historia marcada por el dolor, el perdón y la redención. Un hijo que nació del caos, pero que fue transformado por la gracia. Muchos pensarían que otro hijo habría sido el heredero, pero Dios escogió a Salomón, porque él puede tomar lo roto y hacer algo glorioso. Desde pequeño, Salomón observó a su padre adorar, gobernar, llorar y escribir. Aprendió que el verdadero poder no está en el ejército, sino en el temor a Dios, que la mayor riqueza no está en el oro, sino en una vida guiada por sabiduría divina. Cuando David envejeció antes de morir, dio a Salomón un consejo que cambiaría el rumbo de la historia. Sé fuerte, sé hombre. Guarda los mandamientos del Señor tu Dios. No le habló solo de política o de economía, sino del alma, porque ningún reino puede sostenerse sin integridad. Ningún trono puede mantenerse sin humildad. Salomón escuchó, y fue coronado. Y cuando Dios le ofreció lo que quisiera, Salomón no pidió riquezas, ni venganza, ni fama. Pidió sabiduría. Y eso agradó tanto a Dios que además le dio lo que no pidió. Aquí hay una lección profunda. Cuando buscamos lo eterno, lo temporal nos es añadido. Cuando deseamos conocer a Dios más que triunfar ante los hombres, Él se encarga de todo lo demás. Y así, Salomón se convirtió en el hombre más sabio que jamás haya vivido. Su fama llegó hasta reinos lejanos. Reinas viajaban para oír sus palabras. Construyó el majestuoso templo de Jerusalén, un santuario para la gloria de Dios. Fue su mayor obra, una casa no para hombres, sino para el Altísimo. Fue una época de esplendor, de paz, de crecimiento. Pero también una advertencia, porque incluso los más sabios pueden extraviarse si olvidan la fuente de su sabiduría. Salomón, con los años, se desvió. Permitió que el amor por mujeres extranjeras lo alejara del Dios de su padre. Construyó altares a otros dioses, y su corazón ya no fue del todo fiel. La sabiduría sin obediencia se convierte en orgullo, y el orgullo precede a la caída. Sus decisiones dividieron el corazón del pueblo y trajeron consecuencias para las generaciones futuras. La historia lo muestra como un rey glorioso, pero también como un hombre que se alejó, pero el legado quedó. La historia de David y Salomón no es solo una crónica antigua, es un espejo de nuestras propias vidas. David representa al corazón apasionado, imperfecto pero rendido. Salomón al alma que comienza buscando a Dios pero corre el riesgo de olvidar, de relajarse, de sustituir lo eterno por lo efímero. ¿Y tú? Eres como David, luchando contra gigantes, cantando en medio del desierto, buscando a Dios con todo tu corazón. ¿O estás en el punto de Salomón, bendecido, sabio pero distraído, tentado por lo que brilla pero no edifica? Hoy Dios sigue buscando corazones dispuestos, no perfectos, sino sensibles, no reyes, sino siervos, porque en su reino el mayor es el que sirve. No se trata de lo alto que llegues, sino de cuán profundo estás conectado con Él. Reflexiona. ¿A qué estás dedicando tu vida? ¿Quién gobierna tu corazón? ¿Es tu sabiduría suficiente para mantenerte firme? ¿O necesitas volver a la fuente? No importa si fallaste. No importa si te alejaste. Si aún respiras, aún puedes volver. Dios aún levanta a los olvidados como David, y aún otorga sabiduría a los que la piden con humildad como Salomón. Pero sobre todo, busca a aquellos que permanecen, que no se rinden, que no se olvidan. No apagues este mensaje. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. Dios está hablando. Escucha. Detente. Mira hacia adentro. Y vuelve al primer amor. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a compartirlo, dejar un like, comentar tu parte favorita y suscribirte, no por vanidad, sino para que más personas puedan recibir palabra de aliento y verdad, porque la palabra de Dios nunca regresa vacía. Puede que alguien esté necesitando justo esto ahora. Sé parte de esa cadena. Y recuerda aún en los tiempos más oscuros, Dios sigue escribiendo historias asombrosas con aquellos que se rinden a Él. Tal vez la próxima historia sea la tuya.